y yo me voy a enfocar más que nada en Vaca Muerta. Vaca Muerta, teniendo en cuenta lo estrictamente coyuntural, ustedes estaban hablando del cambio en la Secretaría de Energía, que pasó al Ministerio de Economía. Una de las noticias de este fin de semana es que la Secretaría de Energía, además, va a abrir una oficina en Neuquén. O sea, una señal más clara que hacia dónde va a estar enfocada la gestión del nuevo secretario no puede haber. Y si me permiten, en 15, 20 minutos como máximo voy a tratar de hacer una línea del tiempo relacionando Vaca Muerta con los cambios a nivel nacional y a nivel internacional. Vamos a hacer una línea de tiempo que arranca del año, de la década del 2000, la década del 2000, un mundo en el que todavía se hablaba del pico de producción de petróleo. Esta era una discusión que venía desde décadas atrás, que se ubicaba que cercano al año 2010 el mundo iba a llegar a un pico de extracción de petróleo, y a partir de ahí se iban a dar cambios fundamentales en el sistema energético y por ende en el resto de la economía capitalista mundial. Había un proceso de financiarización muy importante del mercado de petróleo, lo mismo para el resto del sector energético, una creciente demanda de los países emergentes. Hoy más que emergentes, cuando hablamos de China estamos hablando de otra cosa, pero en ese momento se les llamaba emergentes a China e India, y que habilitó un precio récord del crudo año 2008. Julio de 2008 llegó a valer $147 el barril. Y al mismo tiempo que se da este proceso a nivel mundial, Argentina, que venía arrastrando las privatizaciones de la década del 90, no contaba con las herramientas que había contado en la etapa previa, la etapa estatal, a la excepción de la creación de ENARSA, pero ENARSA no tuvo un rol preponderante en el mercado energético. Una producción convencional de hidrocarburos en caída, con el pico que tuvimos en el año 98 en petróleo, 2004 en gas, siempre hablando de convencional, y crecientes importaciones de energía, sobre todo gas natural, gasoil y otros combustibles. Esto redundó en lo que conocemos año 2011, una balanza comercial deficitaria del sector energético, y que fue uno de los factores fundamentales de la reaparición de la restricción externa. La restricción externa que, a su vez, coincidimos muchos, que fue uno de los factores claves para la decisión del gobierno de Cristina Fernández dar un giro en la política petrolera, año 2012, recuperar YPF, Ley de Soberanía Hidrocarburífera. La década del 2010, ya parece mentira que estemos hablando de década del 2000, década del 2010, pero así es. A nivel mundial, el ingreso o la irrupción del shale de Estados Unidos. Al mismo tiempo, con la crisis financiera internacional de finales de la década anterior, 2008-2009, y precios que todavía se mantenían altos, pero ingresando fuertemente el shale de Estados Unidos. Los primeros años de la década del 2010 aparece el informe de la Agencia de Información Energética de Estados Unidos, que ubica a Argentina en una posición considerable en cuanto a recursos estimados de shale oil y shale gas, segundo en el caso de gas y cuarto en el caso de petróleo. Estos son un informe de 2011 que se actualizó en 2013 y que empieza a trasladar este boom que se había dado en Estados Unidos hacia considerar a Vaca Muerta como un posible boom a nivel nacional. Como decíamos, en el año 2012, con el giro en la política petrolera, la Ley de Soberanía Hidrocarburífera vuelve a considerar al petróleo y el gas como recursos estratégicos, declara de interés público el logro del autoabastecimiento, pero al mismo tiempo declara el interés por la obtención de saldos exportables. Veníamos queriendo paliar la restricción externa, decíamos, por las crecientes importaciones de energía, y esto buscaba no solo sustituir importaciones, sino también abrir
el canal de exportaciones a partir de estos datos auspiciosos de Vaca Muerta. En definitiva, entre el año 2012 y 2015, la nueva YPF se convierte en líder en inversión en Vaca Muerta. Vamos a decir que no fue sola, sino que en asociación con grandes petroleras internacionales, entre ellas Chevron, quizás el acuerdo más controvertido de ese entonces. El Plan Gas, que ayudó muchísimo al incremento, a la recuperación e incremento incluso a niveles positivos de la producción de gas, sustituyendo importaciones, esto está claro. Y al mismo tiempo que teníamos una YPF líder, una inversión privada bastante tímida, por decirlo de algún modo. YPF fue la punta de lanza de la explotación de Vaca Muerta en esos años. Y a nivel internacional tenemos que en 2014, en la segunda mitad de ese año, una caída muy fuerte de los precios, empujada justamente por el shale de Estados Unidos, que inundó el mercado, y en ese entonces el gobierno decide la implementación del barril criollo y la protección de la producción local y de Vaca Muerta, esperando que en algún momento los precios se recompongan para reactivar esta producción no convencional. Año 2015 tenemos que decir, y esto es clave en función de lo que planteaba Gustavo, el Acuerdo de París. Desde mi punto de vista es un hito, uno de los hitos a nivel ambiental, climatológico más importantes. Hay muchísimos antecedentes de cumbres climáticas internacionales, pero parece que el Acuerdo de París produce un definitivo giro en la concepción, por lo menos, de la incidencia de la agenda climática en la agenda energética. Creo que a partir de ese año, ninguna agenda energética pública o privada puede ser pensada sin unirla a la agenda climática. O por lo menos en los discursivos, ¿no? Después está claro que las acciones que han tomado empresas y gobiernos han ido por canales distintos, pero en los discursivos no pueden dejar de ligarse uno a otro. Y empieza en este marco. Yo les hablé que en la década anterior se hablaba todavía de la producción el pico de producción de petróleo. En este marco de no convencionales y agenda de cambio climático, empieza a pensarse en un concepto distinto. De la era de la escasez a la era de la abundancia, es decir, no nos va a faltar petróleo en el futuro. Lo que ahora tenemos que discutir es cuándo vamos a alcanzar el pico de demanda de petróleo, el peak demand. Esto es un cambio fundamental que se da a mediados de la década del 2010, producto también de la transición energética que están llevando adelante países muy importantes, sobre todo, vamos a decir, la Unión Europea, con la incorporación de fuentes de energía renovable, movilidad eléctrica, eficiencia energética. Estos son los puntales de esta transición energética que está llevando por lo menos la Unión Europea. Después podemos discutir si otros países centrales están llevando realmente una transición energética adelante, pero da cuenta de un cambio de agenda muy, muy importante. Y decíamos que el concepto de peak demand desplaza al concepto de peak oil, este pico de demanda que se augura que en algún momento va a ser el máximo de consumo a nivel global, y a partir de ahí va a caer gradualmente el consumo de petróleo. Y esto, sin dudas, cuando se alcance, hay distintos pronósticos de cuándo se alcanzaría este pico de demanda. Hay agencias que lo ubicaban a mediados de la década del 2020, otros a mediados de la década del 2030 y otros recién en el año 2040. Pero si me siguen el hilo, vamos a llegar a la pandemia. Sobre todo el pico de demanda, lo que augura es un cambio relativo de precios. Evidentemente el precio del petróleo no va a alcanzar los máximos que alcanzó en la década del 2000, y esto representa sobre todo un desafío para los países exportadores, que tienen que cambiar diametralmente su agenda de largo plazo. Esto, por ejemplo,
se lo ha planteado, con mayor o menor éxito, Arabia Saudita, el principal productor mundial, o el segundo productor mundial, si se quiere, que tiene un plan 2030 para diversificar su economía. Y dicho esto, que es más general, un dato puntual de la coyuntura internacional, año 2016, el acuerdo de la OPEP y sus aliados, la OPEP que logra acordar con Rusia y otros grandes exportadores de petróleo un recorte de la producción para estabilizar los precios. Y efectivamente se logra. De esta caída de mediados de 2014 pasamos a una cierta estabilidad de precios que redunda entre los 60, 80 dólares, hasta por lo menos comienzos de este año. Volvamos a la coyuntura nacional. Año 2016-2017, el gobierno de Macri plantea un cambio fundamental en el sector hidrocarburos y con consecuencias directas sobre Vaca Muerta, sobre todo porque desplaza a YPF del liderazgo que había intentado darle el gobierno anterior. Incluso YPF pasa a ser discursivamente una sociedad anónima más, una petrolera más dentro del mercado, a pesar de que el Estado seguía siendo el controlante mayoritario de la empresa. Y esto trae consecuencias en el programa de estímulo a la producción no convencional de gas que introduce Juan José Aranguren, la resolución 46 del año 2017. Esta resolución venía a reemplazar al Plan Gas, que todavía no se había vencido, pero en vistas de que se iba a vencer, lanza esta resolución, y esta resolución son beneficiarias fundamentalmente Tecpetrol y CGC. YPF prácticamente no ve nada de esta resolución, y tenemos que, a partir de ahí, el yacimiento Fortín de Piedra, en Vaca Muerta, operado por Tecpetrol, pasa a ser el más importante en producción de gas. Justamente tengo un artículo en evaluación para una revista académica, junto con otro investigador, Breno Núñez Chas, en el que consideramos que esto, en términos de la sociología económica, es un ámbito privilegiado de acumulación, porque básicamente Tecpetrol produjo sin ningún tipo de riesgo, en base a estas transferencias fabulosas del Estado. Les tiro un dato nada más. En el año 2018, Tecpetrol pasa a ser el tercer beneficiario del total de las transferencias que realiza la Secretaría de Energía. Camesa, gas licuado de petróleo, Tecpetrol. ¿En qué posición quedó YPF en el año 2018? En el puesto 23 de las transferencias realizadas por el Estado. Esta mayor producción de gas no convencional, combinado con una caída del consumo interno por las medidas del tarifazo, la recesión económica y demás, generan excedentes de gas, sobre todo en verano. Se reabren las exportaciones de gas a Chile, se intenta un proyecto piloto de exportación de GNL por parte de YPF, que no puede colocar su propio gas en el mercado argentino, entonces dice, bueno, voy a tratar de mandarlo por barco a algún lugar. El gobierno de Macri también decreta el fin del barril criollo, el alineamiento de los precios locales con los precios internacionales, desregulación. También aparece el interés fuerte por la exportación de crudo, de Vaca Muerta. Es decir, todas medidas que eran una vuelta atrás en muchos sentidos y con fuertes reminiscencias a la década del 90. Pero tenemos año 2018-2019 una crisis a nivel nacional, colapso en tiempo récord del modelo propuesto por el gobierno de Macri, lo conocido, deuda, fuga, devaluación, restricciones cambiarias, y que en el sector energético redundó, en el marco también de las elecciones de 2019, en el congelamiento de combustibles y congelamiento de tarifas. Eso, en los términos que venía planteando Macri el sector, representó una paralización de las inversiones, una paralización de las inversiones en todos los eslabones de la cadena, pero fundamentalmente en Vaca Muerta. El FMI, a su vez,
en el acuerdo con el gobierno de Macri, le pone un tope a la resolución 46, con lo cual el gobierno Macri también entra en conflicto con el grupo Techin, por este tope que le pone a los beneficios de esta resolución. Y rápidamente pasó el año 2020. Veníamos de una crisis a escala nacional y le sumamos la crisis global de la pandemia. Vamos a ver qué implica esto para Vaca Muerta. Un rápido repaso nos da cuenta de lo que fue la crisis que empezó el 5 de marzo con el no acuerdo en la alianza OPEP-Rusia. Arabia Saudita decide unilateralmente inundar el mercado de crudo. Esto empujó al primer lunes negro del mercado petrolero, el 9 de marzo, en que el barril de crudo cae a $30. Pero lo peor todavía estaba por llegar, y como todos sabemos, el colapso de la demanda, que se calcula que aproximadamente un 30% de la demanda global cayó estrepitosamente, llevó a una cotización negativa del WTI en abril. Ese dato histórico, que el petróleo haya cotizado en forma negativa, pero que está empujado por la caída de la demanda y la saturación de la capacidad de almacenamiento. Esto a pesar de que se había llegado a un acuerdo por parte de la OPEP, Rusia y Estados Unidos para producir recortes de la producción en mayo y en junio y en los meses siguientes, e incluso es un acuerdo que se extiende durante todo 2021 hasta abril de 2022, a ese grado de crisis hemos llegado que los principales productores mundiales han tenido que acordar recortes tan fuertes de la producción para sostener los precios. Sin embargo, en Estados Unidos la crisis es evidente. El número de torres de perforación cayó a su mínimo histórico desde el año 1987. La Agencia de Información Energética de Estados Unidos prevé una caída de la producción no solo en el año 2020, sino también en el año 2021. Tenemos la crisis de las petroleras independientes, de la industria del shale de Estados Unidos. Han quebrado Chesapeake, Whiting, Chaparral, California Resources. Chevron compró Noble Energy, con lo cual tenemos una crisis del sector shale de Estados Unidos muy fuerte. A pesar de que se han recuperado los precios, estamos hablando de $42 hoy en día para el WTI, 45 para el Brent, sin embargo esto representa un 30% menos que a comienzos de año. Y yendo a la pregunta final de esta exposición, discúlpenme si me extendí un poquito más, la pregunta es si este consumo global de 100 millones de barriles día que había previo a la pandemia, ¿representa o no el pico de consumo global histórico de petróleo? Hay algunos analistas que están diciendo sí. Tienen sus razones. Yo no me animo a decir un sí rotundo, pero tienen sus razones para decir, en el marco de estos cambios globales, factores coyunturales. Primero, hasta que no haya vacuna disponible a nivel global, vamos a seguir con estas medidas de confinamiento parcial, total, según cada país. Segundo, la recesión económica global es un hecho para este año y seguramente para el año que viene. Y tercero, los cambios a nivel económico y social que produjo la pandemia, menos viajes en avión, más teletrabajo. También se visualizan algunos cambios en las cadenas globales de valor, es decir, de si el efecto de esta territorialización de las cadenas de valor se produce un efecto contrario. Esto está por verse, claro está. Pero, bueno, en definitiva, la pregunta tiene asidero, si se alcanzó este pico de consumo de petróleo o no, o por lo menos si cuándo se puede llegar a recuperar la demanda a los niveles prepandemia. Voy cerrando con esta idea. ¿Cómo se inserta Vaca Muerta? El proyecto Vaca Muerta en estos cambios globales. Evidentemente, el modelo exportador que se había visto para Vaca Muerta
hoy en día está puesto en duda. Está puesto en duda por la crisis argentina, por la crisis global, y porque un mundo en transición, uno puede decir, va a demandar menos crudo, y el crudo que demande va a ser más bien barato de fuentes convencionales. Con esto no quiero decir que Argentina va a dejar de exportar crudo o incluso gas, pero no en los niveles que se habían previsto incluso en la campaña electoral del año pasado, cuando se había visto a Vaca Muerta como que podía ser una fuente de ingresos por 40.000 millones de dólares en 4 años. Está claro que esto no se va a dar. Pero entonces, ¿cuál es la ventana de oportunidad para este proyecto exportador de Vaca Muerta? Creo que se ha acotado en años, en cantidad de años. Algunos decían, bueno, tenemos 20, 30 años por delante de exportaciones de vaca muerta. Bueno, yo creo que esta ventana se ha acortado porque por la crisis de la pandemia, que hace un juego de pinzas con la transición energética a nivel global. Y cierro con esto. Pensar una transición energética desde un país periférico como el nuestro. Esto implica repensar la ecuación energética, atendiendo a la situación financiera y económica del país, a los impactos ambientales y climáticos, y sobre todo desde la periferia tenemos que pensar dotación de recursos naturales, capacidades industriales y tecnológicas limitadas, o sea, por más que queramos, no podemos incorporar energías renovables a la velocidad que incorporan los países centrales. La restricción externa es fundamental, la escasez de dólares, y fundamentalmente la accesibilidad a la energía, que es un dato clave. La pobreza energética que dejó el gobierno de Macri es alarmante, con lo cual también es un factor que debemos pensar dentro de esta gran ecuación de la transición energética.